Todos en la base se rieron de ella. Una enfermera con cicatrices que prefería el silencio a las excusas. Pero cuando el almirante entró al comedor y la vio, el hombre más condecorado de la marina, se quedó sin aliento. En segundos, el bullicio se transformó en un silencio que dolía. Nadie entendía por qué ese héroe de guerra la miraba con los ojos llenos de lágrimas, hasta que reveló la verdad. Aquellas cicatrices no eran vergüenza. Eran las marcas del fuego, del valor y del tipo de coraje que el mundo olvida, pero que nunca muere. El comedor de la base naval rugía con vida. El tintinear de cubiertos, las carcajadas y el murmullo constante de voces masculinas llenaban el aire con una energía áspera, de esas que solo se respiran en lugares donde la rutina y el peligro caminan juntos. Elena Ward entró en silencio. Vestía una chaqueta militar gastada, sin insignias. Su paso era firme, pero no desafiante. Había aprendido a ser invisible entre los uniformes, a pasar inadvertida, o al menos intentarlo. Pero nada podía ocultar las marcas que recorrían su cuello y su clavícula, esas líneas torcidas que parecían contar una historia que nadie se atrevía a preguntar. 3 marines la vieron pasar y sonrieron con ese tipo de burla que se clava como un cuchillo. «Mírenla», susurró uno. «Parece que perdió una pelea con una sierra eléctrica». Las risas se alzaron como una granada estallando en mitad del silencio interior de Elena. Ella siguió caminando. El café en su taza tembló apenas, reflejando su respiración contenida. No dijo una palabra. Aprendió hace tiempo que a veces el silencio duele, pero también protege. Lena se sentó sola, al final del comedor. Las voces continuaron a su alrededor, aunque ahora la observaban con el tipo de curiosidad morbosa que solo despierta lo que no entienden. Para muchos, sus cicatrices eran una marca de debilidad, un recordatorio de algo roto. Para ella, eran una deuda. Nadie allí sabía que alguna vez fue teniente Elena Ward, enfermera de combate asignada al convoy Crescent, un nombre que casi nadie pronunciaba sin estremecerse. Un convoy que jamás regresó completo. Ella había sobrevivido. Los demás, no. La puerta se abrió. El ruido cesó como si alguien hubiera cortado el aire con un cuchillo. El almirante James Harlow entró con paso firme, su uniforme blanco reflejando la luz como si él mismo la comandara. Era un hombre al que nadie se atrevía a mirar más de un segundo sin sentir respeto. Decorado, veterano, símbolo viviente del temple bajo fuego. Pero cuando vio a Elena, se detuvo. Por un instante, su rostro se tensó. Luego cambió. El acero en su mirada se derritió en una mezcla de sorpresa, reconocimiento y dolor. Elena bajó la vista, incómoda, creyendo que su presencia era una molestia, hasta que él pronunció su nombre. «Teniente Ward». El comedor entero quedó en silencio. Los marines que habían reído se giraron, confundidos. Elena levantó la mirada, incrédula. «Señor, ya no soy teniente». El almirante dio un paso hacia ella, con la voz quebrada por una memoria que nunca sanó. «Tú estabas en el Crescent, ¿no es así? El convoy que se incendió frente a la costa de Bahrein». Elena asintió lentamente. «Sí, señor. Yo fui la única que sobrevivió». El silencio que siguió pesó como una lápida. Los hombres que antes reían ahora parecían estatuas. El almirante apoyó una mano sobre la mesa, como si necesitara sostenerse. «Eras tú», susurró. La enfermera que sacó a 6 hombres de entre las llamas. Alguien soltó el aire que había estado conteniendo. La tensión se rompió, y con ella, la ignorancia. «Ella los mantuvo con vida», continuó el almirante, su voz elevándose. «Mientras su propio uniforme ardía, no se detuvo,
No por miedo, no por gloria, por humanidad. Nadie se movió. Los rostros se llenaron de vergüenza, de respeto, de algo más profundo que cualquier palabra. Uno de los marines dio un paso adelante. Tenía los ojos brillosos, la voz quebrada. «Señora, lo siento». Elena lo miró. No había rencor, solo una calma que desarmaba. «Solo recuerda», dijo suavemente, «la bondad no siempre es hermosa, pero salva vidas». Esa noche, el rumor se extendió por toda la base. Los soldados hablaban de la mujer del Crescent, de cómo había caminado entre fuego, arrastrando cuerpos, mientras el mar ardía a su alrededor. Algunos decían que la habían visto desvanecerse antes del rescate, otros que su corazón se había detenido 3 veces. Lo cierto es que sus cicatrices eran mapas de una batalla perdida, pero también señales de que incluso el dolor puede ser testigo de algo sagrado. Días después, Elena regresó al hospital de la base. Su trabajo no cambió. Atender heridas, cambiar vendas, calmar gritos. Pero algo en el ambiente sí lo hizo. Los mismos hombres que habían reído ahora la saludaban con respeto, y cuando alguien nuevo preguntaba por la mujer con las cicatrices, nadie respondía con burla, solo con un silencio reverente. Elena no quería fama, solo que nadie más tuviera que sentir el ardor del abandono que ella había vivido. Una tarde, mientras el sol se hundía tras los barcos anclados, el almirante Harlow la encontró mirando al horizonte. «Ward», dijo con voz grave, «muchos hombres llevan medallas que no merecen tanto como tú mereces esas cicatrices». Elena sonrió apenas. «No lo hice por medallas, señor, lo hice porque había alguien que aún respiraba». El almirante asintió con la mirada fija en el mar. Esa es la diferencia entre un soldado y un héroe. Los héroes no buscan ser recordados, solo aseguran que otros tengan la oportunidad de vivir para recordar. Elena siguió trabajando, enseñando a jóvenes enfermeros a mantener la calma bajo presión, a no mirar las heridas con miedo, sino con respeto. Una de sus alumnas, una recluta de apenas 20 años, le preguntó una vez: «¿Por qué no se cubre las cicatrices, señora?» Elena sonrió. «Porque cada una de ellas me recuerda a alguien que aún vive gracias a que dolió». La joven bajó la mirada, sin saber qué responder, pero al día siguiente se presentó en la enfermería con el cabello recogido, las mangas arremangadas y la mirada más firme. Había entendido. Un año después, el almirante Harlow se retiró. Su último acto oficial fue escribir una carta que se leería en todas las academias navales del país. En ella decía: «He visto soldados ganar guerras, pero también he visto almas ganar humanidad. La teniente Elena Ward me enseñó que el valor no siempre dispara. A veces cura, a veces calla, y a veces simplemente resiste para que otros no caigan». Elena nunca leyó esa carta. No lo necesitaba. Seguía en su puesto, sirviendo, enseñando, sanando. Y cada vez que alguien nuevo entraba a la base y se preguntaba por sus cicatrices, siempre había alguien dispuesto a decir: «No son cicatrices. Si esta historia te conmovió, si crees que el verdadero heroísmo no siempre lleva uniforme ni grita órdenes, sino que cura, protege y enseña, entonces suscríbete al canal Héroes del Tiempo. Aquí honramos a quienes luchan sin buscar gloria, a los que enfrentan la oscuridad no con armas, sino con luz. Porque el mundo necesita recordar que incluso las cicatrices pueden brillar».